Saludos, amigas, amigos. En esta edición especial de A Partir de Ahora tenemos el honor de tener como invitado al profesor Antonio Cruz Siriaco, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma Santo Domingo de la UAS. Que ustedes conocen, siempre nuestro invitado, cada vez que hay una coyuntura que requiramos de su conocimiento, de sus explicaciones. Profesor, bienvenido a partir de ahora. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación a partir de ahora. Como decimos, es una invitación en la sana distancia por la situación misma que estamos viviendo, esta pandemia que nos está afectando a todos los dominicanos y a todo el mundo. Y esperamos que esto pase lo más pronto posible. Así es. Bueno, vamos primero, profesor, a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que ningún país se escapa de esta situación especial. Primero, en el aspecto de la sanidad. Y por vía de consecuencia, lo que ha pasado en la economía. Porque hay un cese de actividades, en algunos casos a cero, se ha reducido todavía, en otros casos a un porcentaje mínimo en actividades del comercio, de la industria, de los servicios. ¿Cómo te observa la situación económica internacional por el impacto de esta pandemia? Mira, lo primero que hay que señalar, Gustavo, es que lo que está ocurriendo ahora es un elemento exógeno a la economía. No es una crisis básicamente producto de las finanzas, del sector financiero, no es una crisis bursátil. A diferencia, obviamente, de la crisis del 29, incluso de los años también 1920-21, todas las crisis que ha tenido la República Dominicana y el mundo de una forma u otra han estado vinculados con la crisis financiera. Ahora, esta es una crisis que es exógena, que es sanitaria, que es producto precisamente de un elemento nuevo, que es un virus, que lo que ha ocurrido y lo que ha generado una especie de distanciamiento, no solamente social, sino también de un distanciamiento laboral. Eso significa que una parte importante de los trabajadores no están en la fábrica y como consecuencia es como un choque de productividad que está ocurriendo en el mundo. Las empresas se están operando muy por debajo de su capacidad productiva. Y entonces, a su vez, ha generado también una insuficiencia de demanda, porque como las empresas están operando por debajo de su capacidad productiva, eso ha traído como consecuencia despido laboral. Y ese despido laboral es obvio que ha generado desempleo en prácticamente el mundo. Pero además hay una característica importante, Gustavo, es el hecho de que el mundo está mucho más interconectado en términos de cadenas de valor. Ya la producción de las empresas se ha fraccionado, se ha localizado, entonces una parte se produce en China, una parte se produce en países en desarrollo como la República Dominicana, otra parte se produce en los Estados Unidos, de manera que cuando rompe esa cadena hay todo un proceso de encadenamiento incluso negativo en el resto del mundo. Eso se inició en China, aparentemente en la provincia o región de Wuhan. Wuhan es una provincia importantísima donde convergen importantes empresas automotrices en el mundo. Y es obviamente que tuvo y tiene un impacto en el resto de los países. Luego, con esta expansión, que al principio se tomó únicamente como algo muy local en China, pero que se expandió a Europa, a Italia, España y ahora en el caso de Estados Unidos, que es tres países con mayor tasa de muertos que hay producto de esta situación. Esto ha ralentizado Y al la mismo tiempo, economía. profesor, son las grandes economías también. Exactamente, son las grandes economías y al mismo tiempo esta situación ha generado toda una, vamos a decir, una pérdida importante de capacidad productiva. Han cerrado productos de la cuarentena, han cerrado ciudades incluso enteras y eso ha limitado
toda la producción, y por eso es que las estimaciones que hay es que la economía mundial, ya incluso informes del Banco Mundial, informe del Fondo Monetario Internacional, informe de la OCDE, indican que la economía mundial tendrá un crecimiento incluso negativo. Eh, ya ayer precisamente el Fondo Monetario Internacional habló de una recesión mucho más profunda que la recesión del año 2008. Es decir, que esta situación verdaderamente está generando no solamente un pánico producto del virus, sino también hay un pánico de incertidumbre, hay un pánico de temor. La gente no quiere salir a la calle, la gente no quiere tener el contacto con los demás precisamente por el temor al contagio. Y yo creo que esto va a perdurar, Gustavo, hasta tanto no se descubra una vacuna. Yo creo que el temor va a estar siempre presente. Ya muchos países están pensando en comenzar a operar con protección, pero todo eso aún con mucho temor de la gente. De manera que yo creo que si esto no se resuelve en los próximos meses, posiblemente este año la economía mundial termine con un crecimiento negativo, que en muchos casos se habla de menos 4.5%, en otros casos se habla incluso de tasas mayores. En el caso de Estados Unidos, un crecimiento incluso negativo de menos 5%. Se habló incluso de las predicciones que se hicieron para España de una caída de menos 8%, en el caso de Italia mucho mayor. Es de que yo creo que hay un ambiente mundial de una ralentización profunda de la economía, y que eso, Gustavo, tendrá y tiene repercusiones en todo el resto de las economías, y dependiendo de cómo las economías han recibido esta situación de una u otra, los impactos van a ser diferenciados. Hay países de América Latina que tienen problemas estructurales profundos, eso parece que lo va a golpear muy grande. Estamos hablando de economías como la mexicana, precisamente, que es una de las economías de América Latina más grandes, o el caso, por ejemplo, de Venezuela, o el caso también de Brasil, el caso de Argentina. Van a ser economías por su característica, por su tamaño, porque en muchos casos tienen problemas estructurales muy fuertes y han venido con una especie de atonía en su crecimiento. Parece que a profundizar esta recesión más allá de otras economías que también van a recibir esos embates, pero yo me imagino que por la situación en la cual lo agarra esta crisis van a tener impactos mucho menores. Profesor, hay una realidad, usted mismo explicó muy bien, con todo esto de el encadenamiento que hay en la producción en el mundo de hoy. Un país diseña, otro quizás aporta la materia prima, procesa una parte, el otro termina, el otro es el dueño de la marca y es el que se encarga de poner el sello importante para el mercadeo y esas cosas. Si es así, esa interdependencia hoy más que nunca, entonces la solución o las soluciones a esta grave crisis, que ya ha dicho el mismo fondo que esto es peor que lo de 2008, que aquello fue financiero, fue toda la economía real. Si es así, tiene que llegar a algún tipo de avenimiento, algún tipo de acuerdo, alguna conversación entre los principales actores de la economía del mundo. Estamos hablando de nuevo del bloque de Europa, estamos hablando de Asia, básicamente China, Japón, y estamos hablando en las Américas de Estados Unidos y Canadá. Tiene que haber algún tipo de encuentro, algún tipo de entendimiento. Y a todo esto preocupa que una de las grandes potencias, acaso todavía la mayor, que es Estados Unidos, su líder actual, no cree en esas cosas. Es un hombre que entiende que puede por sí solo resolver los problemas de su país. ¿Qué se podría hacer en el ámbito internacional para algún tipo de conversación, encuentro, acuerdo? Mira, yo creo que un elemento que hay que resaltar en esta situación de pandemia y de crisis global es que no hay un interlocutor que pueda establecer un proceso de unificación para buscar una solución colectiva que no se debe buscar. Incluso Estados Unidos,
que debe ser el país que quizás por su peso en la economía mundial, por ser la potencia mayor de la economía mundial, de liderar esos procesos de diálogos colectivos para buscar una solución. Sin embargo, la decisión que tomó Donald Trump, el presidente Trump, fue de quitar los fondos que recibe la Organización Mundial de la Salud y retirar esos fondos, de manera que eso es una mala señal en una organización que debe estar regida y a dar información sobre la salud. En el términos económicos hay mucho fraccionamiento. Yo creo que el hecho de que muchos países tengan líderes, vamos a decir, muy conservadores, muy nacionalistas, con una visión extremadamente proteccionista, eso ha dificultado buscar una solución colectiva. Eso se refleja incluso en la misma Unión Europea, las disidencias que hay y la cerrazón que tienen países líderes, como el caso, por ejemplo, de Alemania, de ir en auxilio a países del sur, como el caso de Grecia o el caso de Italia o el caso, por ejemplo, de España. En la Unión Europea hay un fraccionamiento muy peligroso en esta situación porque países como Italia, países como España han pedido una especie de coronabonos, precisamente emisión de coronabonos con apoyo tanto de los países con más solvencia tributaria de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, como es el caso de Holanda, y sin embargo la respuesta ha sido totalmente despectiva. Y no han querido precisamente tener un mecanismo y una vía financiera para estos países que tienen una dificultad bastante fuerte. Eso es un bloque tan importante como el de la Unión Europea. Y en el caso de Estados Unidos, no hay también como esa visión global de largo plazo, sino una visión totalmente de cerrazón, de proteccionismo, de cierre incluso de mercados. Y en el caso de América Latina, que en otrora, y eso hay que decirlo, cuando habían gobiernos mucho más liberales, más progresistas, había un esquema importante de integración, que era el CELAC. Pero luego entonces, cuando se muere Chávez, cuando sale Correa, cuando salen los Kirchner, y así por el estilo, cuando se va, por ejemplo, y entra en crisis Brasil, de manera que en esos países comienzan a surgir gobiernos un tanto mucho más conservadores, con una política mucho más proteccionista y una política a nivel internacional de aislamiento, es evidente que es una situación bastante difícil. Y esta crisis, esta pandemia, agarra a América Latina, agarra al mundo sin interlocutores válidos para eh, precisamente convocar y hacer cumbres. El grupo de los 7 o el grupo de los 8 se quiso reunir y prácticamente no tuvo mucho éxito la reunión del grupo de los 7 o del grupo de los 8. O sea, eso también uno le suma la animaversión que hay contra China y también contra Rusia, de manera que lo que se está vislumbrando ahora es una especie de una batalla hegemónica entre dos países, donde uno emerge como una potencia y el otro quiere retener la potencia. Es la famosa guerra de Peloponeso que decía Tucídides, ¿no? En el caso de Esparta, en el caso de Grecia, y Atenas, perdón, lo cual se expresa entre Estados Unidos y se expresa en China. De manera que es muy peligroso en esta situación de unidad. Hay todo lo contrario, toda una visión de carácter de aislar, de cerrarse. Y no, exactamente. Entonces, yo creo que Profesor, se torna difícil en estos momentos, Gustavo. sí, no hay ambiente para quizás esa comprensión. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con otro aspecto de cómo podría esta crisis impactar en cambios que ya queden para los esquemas de producción, para la industria, para la economía en general. Y en el bloque final vamos a tratar el caso de República Dominicana. Vamos a la pausa. Así es. Continuamos a partir de ahora en esta edición especial a distancia con el profesor
Antonio Cruz Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de San Profesor. Esto que está impactando tanto al mundo, a las grandes economías, a la pequeña, a la industria, al transporte, a los servicios en general, no pudiera quizá una parte positiva que vendría de todo esto, ya sentar las bases para que eso que se ha hablado tanto, de cambiar el chip, de que se aproveche más el trabajo a distancia, el trabajo desde la casa, lo virtual, no sería ya quedar en la producción a nivel mundial, en la economía. Mira, yo pienso que van a haber algunos elementos que se van a quedar, algunos elementos que verdaderamente van a tener situaciones que llegaron para quedarse y se van a profundizar otras. Por ejemplo, todo el tema de la virtualización, el tema del trabajo en casa, el trabajo a distancia a partir de plataformas virtuales. Yo creo que eso se va a extender. No hay que tomar en consideración que ya una parte de eso se estaba haciendo. Incluso los mismos call centers, se puede decir que en muchos casos hacen trabajo a distancia, pero ahora el trabajo dentro de una misma economía y esos procesos que en muchos casos requerían la presencia física, ya las empresas tienen todo esto como un proceso de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya esto posiblemente una parte importante se quede en la dinámica del trabajo. Ya se había hablado incluso en algunos países europeos hasta de reducir la jornada laboral a 4 horas por semana. Y entonces, incluso sin alteración de la productividad. Y eso también yo creo que podría ser a partir de esta crisis, después de esta, y podría ser un elemento que también se puede incorporar a toda la dinámica, por ejemplo, del trabajo. Es obvio que hay otras que más probable tendrán resistencia, pero es un problema de carácter generacional, es un problema que posteriormente con la nueva generación eso puede cambiar. Los mismos procesos que la gente comenzó a hacer a nivel financiero, por ejemplo, el pago del teléfono, el pago, por ejemplo, de la tarjeta de crédito. Todavía en la República Dominicana, uno iba a los bancos y encontraba largas filas, colas muy largas, intensas, y los bancos tenían y tienen procesos que son virtuales, que puede saber cuánto es su depósito, cuánto es su balance, el pago, por ejemplo, de tarjeta de crédito, el pago de una cuota de un banco, transferencia, todo eso los bancos tenían la posibilidad. Ahora, con esta situación, yo creo que ha empujado a mucha gente a trabajar y hacer pagos y servicios por la vía virtual y la vía electrónica. De manera que esto es algo que entendemos nosotros se va a quedar y se va a profundizar. Igualmente también yo entiendo que muchas de las soluciones futuras que se van a incorporar en las empresas va a ser la profundización de la robótica, ¿no? De la transformación de las personas, trabajador físico por un robot, tomando en consideración que hay una especie de separación, vamos a decir, de distanciamiento laboral. De manera que yo creo que las pandemias siempre traen algunos beneficios. Hay autores que han analizado procesos posterior a pandemia. Muchos dicen que el ser humano es de memoria corta. No es que es resistente, sino de memoria corta, porque todo esto en muchos casos se puede quedar para la historia, porque las nuevas generaciones se van acostumbrando a otras cosas. Pero la dinámica de la sociedad, la dinámica de las economías es que siempre hay elementos que se incorporan de un proceso de aprendizaje cuando salimos de una crisis, y más una crisis como esta, que es prácticamente única hasta ahora en la historia económica de la humanidad. Ahora a trasladarnos a nuestra República Dominicana. Bueno, aquí sabemos todo el problema que hay con la expansión del virus, pero lo que ya empieza a preocupar a mucha gente es el efecto que todo esto está teniendo en nuestra economía, que no es, aunque la región es una economía que lidera crecimiento, ha estado liderando crecimiento en los últimos años. Sin embargo, sabemos que no tenemos esa fortaleza, no tenemos ese gran volumen
somos un país industrializado, no somos una potencia exportadora, y nuestro principal renglón de exportación, vamos, o generador de divisas es el turismo, y el turismo precisamente es uno de los sectores más golpeados por esta. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que nosotros, como venimos de un nivel alto de crecimiento, es como tú tienes una pelota, mientras más alta es la pelota, el gol tú lo sientes más. No es lo mismo, por ejemplo, una economía como la venezolana, que ha tenido crisis, y esta sería una crisis más. En el caso de República Dominicana, nosotros hemos crecido durante los últimos años una tasa promedio de 6%, un alto crecimiento. Y las proyecciones que diferentes nos han hecho, desde crecimiento cero hasta crecimiento negativo de -3 en el caso del Banco Mundial y crecimiento negativo de -1 en el caso del Fondo Monetario Internacional, pero estamos diciendo que la caída es que tú va a pasar de 5 o de 6, va a pasar a -1. Estamos hablando de una caída de -7%, o estamos hablando de una caída si crecemos a cero de -6%, o si tenemos en -3 una caída de -9%. Por lo tanto, eso lo siente mucho aquel dominicano que por lo menos había salido de la pobreza o había pasado a clase media y de repente se retorna otra vez a ser pobre. Para que tú veas la magnitud de la crisis, compara la crisis actual con la crisis del 2003. En el 2003 no había crisis internacional, fue una crisis interna en la red dominicana. Tuvimos una tasa de crecimiento negativa y se fueron 1.5 millones de personas a la pobreza. Ahora que la crisis es de una magnitud mayor, solamente el Ministerio de Trabajo anunció que había más de 712,000 personas que habían solicitado su, eh, básicamente, seguro, presentado su carta de desempleo, su carta de suspensión. Y para que tú veas cómo está el mercado de trabajo, nosotros hicimos una especie de, eh, básicamente, estimación. El mercado de trabajo a principio de año tenía 4.6 millones de personas ocupadas trabajando, de 5.5. ¿Qué significa eso? Que el 5.9% sencillamente la tasa de desempleo. Eso significaba que alrededor de casi 290,000 personas estaban sin trabajo. Si tú le sumas los 700,000 que menciona el Ministerio de Trabajo, hoy en día estamos hablando de casi 990,000 personas sin trabajo, lo cual hace que Casi la un tasa de millón. desempleo, casi 1 millón, y hace que la tasa de desempleo pase del 5.9 al 12.1%. Eso tiene un costo social. Eso es una pérdida de eso muy importante. Y eso nosotros, ¿hasta qué punto lo va a poder sostener con el programa? Que lo ha hecho bien, en el sentido de que ha la vía correcta, pero la magnitud es tan grande que cualquier tipo de financiamiento, cualquier tipo de ayuda se torna insuficiente, porque estamos hablando de que esos 4.6 millones de personas, más de 2 millones, el 54% son informales. Por lo tanto, eso hace que la magnitud de las personas que estén desempleados sea tan grande y recursos más restringidos. Por lo tanto, eso va a generar, digo, en la medida Profesor, que esto se prolonga. yo creo que un gravísimo problema, ya le hablé del turismo, que es el principal Sí, generador de divisas y en gran medida de empleo, que no se va a recuperar por lo menos, no depende de nosotros. Y está el otro caso, que es el de las francas, que también va a depender del exterior. Y el otro, un gran generador de divisas, que esas no salen baratas porque no se generan con ninguna inversión local, es la de las remesas. Nuestros mayores focos de remesas, que son España y Estados Unidos, no hay problema. Rápidamente, sí. digamos, ¿qué podemos hacer para aliviarnos de esa? Mira, nosotros, tú mencionaste los tres motores importadores de divisas. El turismo lamentablemente está en las remesas de dominicanos en el exterior posiblemente tengan un impacto, una reducción de un 25%, porque estamos hablando de que el 90% de donde vienen esas remesas de Estados Unidos, de Italia, de España, ahí está fuertemente impactada por el coronavirus. En Estado hay solicitudes de
desempleo, de apoyo de seguro de desempleo de más de 10 millones de personas. Dentro de esos, 200 son latinoamericanos. Por lo tanto, la recuperación de la República Dominicana, al margen de los recursos internos que yo pienso financiados a través del Banco Central, pero recuperación va a estar en función también de la recuperación de los Estados Unidos. En la medida que los Estados Unidos se recuperen rápido, en esa medida nosotros operar también rápido. ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser en términos de una U. La economía cae, dura un tiempo en recesión y luego sube. Y como esos factores, esos sectores que tú has mencionado, el turismo, las zonas francas, las remesas dominicanas, de una forma u otra, depende mucho del mercado norteamericano. Ese mercado no se recupere, nuestra economía no va a tener esa gracia. No hay que olvidar que por cada 1% que crece la economía norteamericana, la economía la hace entre 1.5 y 1.6. La economía norteamericana, si esta recuperación no es este año, posiblemente termine con un crecimiento negativo. Y eso no va a impactar a otros. ¿Por qué? Porque la mayoría de los turistas, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. Las exportaciones de zona franca, ¿hacia dónde van? La gran mayoría hacia Estados Unidos. Y las remesas de dominicanos al exterior, en un 75% vienen de Estados Unidos. Por lo tanto, si el año pasado nosotros generamos alrededor de 31.000 millones de divisas en estos sectores, este año posiblemente generando, si generamos 20.000, yo creo que es un éxito. Que no es tan fácil. Mira, en el caso del turismo, cuando yo veo la estadística del Banco Central, los 2 primeros meses dejaron de ver a la República Dominicana 100.000 turistas, que cada gasta $136 diarios. Eso significa que solamente en los 2 primeros dejaron de entrar 136 millones de dólares. Pero lo peor de la es que en el mes de marzo, tradicionalmente vienen aquí 500.000 de turistas. Cuando yo reviso las estadísticas del Banco Central, tiene que entrar cero turistas en el mes de marzo. Eso significa que República Dominicana solamente en el mes de marzo dejó de percibir 536 millones de dólares, que si tú se lo sumas a los 136, estamos hablando de casi 672 millones de dólares, solamente en los 3 primeros meses. En el mes de abril también entran 500.000 y bueno, eso es imposible en estos momentos. O sea que tenemos un panorama que no es agradable, pero tendremos que hacer grandes esfuerzos para estar recuperando, profesor. Muchas gracias por darnos esta entrevista desde la tranquilidad de su casa. Sabemos que desde ahí trabajando como académico y esperemos que poco a poco nuestro país y el mundo vayan saliendo de la situación de crisis que estamos viendo. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y en el portal acento.com.